compartir este vídeo, pero ha sido imposible. Tiene una palabra, pero yo voy a orar por cada cosa. Nosotros somos una identidad nueva en Cristo. Somos nuevas criaturas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por las oraciones de tus santos, de Sandra, de Luz, de Tatiana, de Camilito, porque es tu Santo Espíritu hablando a cada corazón, lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros. Gracias por la edificación, la exhortación, por el amor, por tu bondad, por todo lo que nos das, Señor, porque cada palabra siempre va a llegar prosperada a nuestro corazón para lo que ha sido enviada, Señor. Jamás va a regresar a ti vacía, Señor. Va a producir todo fruto de buena obra, Señor. Te damos gracias porque, como dice esta canción, nosotros somos en Cristo, Señor, y sabemos quiénes somos. Tú nos has llamado a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo, a ser hijos tuyos, a ser amigos de Cristo, a ser siervos de la justicia. Somos templo de Dios, vivienda tuya. Tu Santo Espíritu vive en cada uno de nosotros. Te damos las gracias por eso, Señor. Somos miembros de un cuerpo, todos unidos por las coyunturas. Somos unas nuevas criaturas, Señor. Hemos sido reconciliados contigo a través de Cristo, Señor, y a su vez tú nos llamas a ser ministros de la reconciliación. Somos santos y apartados para ti, Señor. Somos hechura tuya, Señor, como si fuéramos elaborados con tus propias manos, Señor, y tus obras son todas perfectas, Padre. Gracias porque nos has permitido nacer de nuevo en Cristo para hacer tus obras, no las nuestras, Señor. Gracias porque tú nos llamaste ciudadanos del reino de Dios y familia con el resto de los que son tu familia en Cristo, Señor. Gracias porque somos prisioneros, Señor, por los gentiles, para que ellos conozcan las verdades del Evangelio, la luz de Cristo para salvación y vida eterna, Señor. Te damos gracias porque somos santos y justos, somos ciudadanos del cielo sentados ahora mismo en el sentido espiritual con Cristo, Señor. Qué mayor regalo que este, Padre Santo. Este es uno de los regalos que a veces no lo podemos entender, pero te damos las gracias, Señor. Estamos escondidos en Cristo, Señor, y nuestra vida está escondida en Él, Padre Santo, por lo tanto estamos protegidos en Cristo, Señor. Te damos gracias porque estamos escogidos de manera santa y entrañablemente amados por ti, Señor. Te doy las gracias, Padre Santo, porque somos participantes de Cristo y participamos en su vida, en su naturaleza, Señor. Otro regalo maravilloso que tú nos has dado, Señor, que a veces no lo podemos creer, pero esa vida se va manifestando, esa naturaleza cada día va creciendo más y más por tu amor y tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias porque somos piedras vivas de Dios, siendo edificados en Cristo, Señor, como una casa espiritual, Señor. Te damos gracias porque somos peregrinos, extranjeros y exiliados en este mundo, donde vivimos transitoriamente, Señor. Somos enemigos del diablo, nacidos de Dios y el diablo ya no nos puede tocar. Te damos las gracias, gracias, Señor, porque cada una de estas maravillosas promesas y realidades en nuestra vida, Señor, están escritas en la Escritura, Señor. Por lo tanto, se hacen efectivas en los que somos hijos de Dios, adoptados por medio de Cristo como hijos tuyos, que ya somos herederos y coherederos de todas las promesas, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor.
Yo pongo este tiempo en tus manos, Padre Santo, para que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, y que tu Santo Espíritu selle cada verdad en la mente, en los corazones, y que las almas puedan ser renovadas con el poder que hay en el Evangelio, en tu palabra, y el Espíritu de poder que reposa en ella. Vamos a leer Daniel desde el capítulo 1 al 3. No lo vamos a leer completo, yo voy a ir saltando de versículos en versículos. El título que yo le voy a dar a este tema es Jóvenes, Pueblo de Dios. Pero a pesar de que es un libro que está enfocado sobre los jóvenes y para los jóvenes, es un libro que en las riquezas de la palabra se aplica a los niños, a los adolescentes, a los mayores, a los ancianos y a las ancianas. ¿Qué quiere decir eso? Que es para todo el que es considerado pueblo de Dios, el que se considera hijo de Dios. Te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Nosotros ponemos esta identidad que se aplica en los jóvenes y en cada uno de los que somos pueblos de Dios. Quería comenzar con este pasaje de Primera de Pedro 2:9. El pueblo de Dios, los que le han entregado su vida a Cristo, lo han confesado como su Señor y su Salvador, son pueblo de Dios. Los que son seguidores de Cristo y han aceptado la salvación, el perdón de los pecados. Dice, mas vosotros sois linaje de Dios escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos gracias, Señor, gracias porque tú nos has adquirido. Yo quiero resaltar en este pasaje que dice que somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios, somos sus hijos, somos su pueblo. Por lo tanto, con nuestra vida escondida en Cristo, como decía anteriormente, nosotros ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. Entonces las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en nosotros. ¿Por qué quiero comenzar con este pasaje? Comienzo con este pasaje porque Daniel y sus amigos eran pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios. Es admirable porque Daniel fue escogido a los 12 años, o sea, ni siquiera entrando apenas en lo que podríamos decir la preadolescencia. Eran unos niños prácticamente, aún no tenían una conciencia de adultos. Sin embargo, aquí vamos a ver en este libro cómo el hecho de que ellos sean hijos de Dios y entienden, reconocen y aceptan su identidad en Dios, ellos actúan como hijos de Dios poniendo toda su fe, toda su confianza en el Señor. Por lo tanto, cuando ellos caminan, hablan, hacen o dejan de hacer, lo están haciendo en el nombre de Dios y considerando que la mano de Dios está sobre ellos y los respalda, los afirma, los confirma en todo lo que ellos hagan. Es increíble ver que ellos fueron desarraigados de su cultura, su gente, siendo tan pequeños, para ser llevados a donde el rey Nabucodonosor para ser instruidos. Ellos tuvieron fueron como preparados, fueron instruidos en una escuela que pertenecía a Nabucodonosor, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que desde los 12 hasta los 17 años, que es cuando vamos a leer todo lo que pasa con ellos,
Ellos fueron entrenados y preparados en cultura, tradiciones, lengua, en todo, en todo lo que se movía a su alrededor. ¿Por qué? Porque ellos fueron desarraigados de su cultura, de su familia, de su tierra, para servirle al rey. Le damos gracias a Dios porque aquí vamos a ver lo que es nuestra identidad como pueblo de Dios. Me encanta este libro porque este libro está muy enfocado a los jóvenes, muestra que nosotros, aún siendo jóvenes, no debemos tener miedo. Miedo a la edad, miedo a lo que podemos saber o no. ¿Por qué? Porque como decía nuestra hermana Alejandrita hace unos días, la sabiduría viene de Dios y es derramada sobre cada persona según su edad. Entonces no importa la edad que tú tengas, Dios va a derramar su sabiduría sobre ti y tú vas a operar y a vivir en base a esa sabiduría. Y vas a hacer y dejar de hacer las cosas que en la plena sabiduría de Dios tú sabes que tienes que hacer y que no. ¿Por qué? Porque ese temor a Jehová es el que hace que nosotros podamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, el camino correcto y el camino incorrecto. Entonces vamos a ver un poco. Ya estamos entrando en lo que es la biografía de Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Y la verdad que es un nombre muy apropiado porque su vida y la vida de sus amigos se basó prácticamente en eso, en el respaldo de la justicia de Dios sobre todas las situaciones que él estaba confrontando en un mundo de idólatras, un mundo lleno de pecado, un mundo que era totalmente contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que Daniel, en su identidad como cristiano, él iba a contracorriente. Y a nosotros como pueblo de Dios nos pasa lo mismo. Estamos viviendo en la luz de Dios a contracorriente en un mundo que está totalmente caído, un mundo que vive en oscuridad, el cual nosotros, muchos de nosotros lo entendemos porque nosotros venimos de allí. Nosotros sabemos lo que es ese mundo. Hay otros que no, hay otros que ya han nacido arropados por el Evangelio, pero aún así viven en este mundo caído, por lo tanto ellos aprenden viendo y conviviendo con este mundo lleno de tinieblas, lo que es ese mundo caído. Por lo tanto, todos vamos a saber lo que es la naturaleza caída. Vemos también que él recibió un nombre nuevo junto con sus tres amigos. ¿Por qué se hacía esto? Esto se hacía porque el nombre tiene un significado y tiene una importancia y tiene una relevancia sobre la vida de la persona. Entonces, en aquel tiempo se acostumbraba para señalarlo como un cambio de condición de la persona. Entonces, a Daniel lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamaron Sadrach, a Misael lo llamaron Mesac y a Azarías lo llamaron Abednego. Entonces, yo los voy a nombrar por sus nombres originales, pero quería que supieran los nombres nuevos que a ellos les fueron dados. El nombre de Belsasar significa príncipe favorecido por Bel. ¿Qué significa Bel? Bel era una deidad, un ídolo pagano. Ustedes se pueden imaginar cómo se sentía Daniel como hijo de Dios, siendo llamado con el nombre de un ídolo y sin embargo él no pudo hacer nada. Él estaba ahí como prisionero prácticamente, porque él no tenía la libertad de decir, no, yo no quiero ese nombre, no, yo me voy para mi casa, yo vuelvo con mi familia, no, él fue impuesto allí, por lo tanto, él tenía que vivir diariamente escuchando cómo en vez de llamarlo Daniel, que es justicia de Dios, que lo llamaran Belsasar. Aún así, esto a Daniel no le molestó. ¿Por qué no le molestó? A Daniel no le molestó porque él sabía cuál era su identidad en Cristo. Él sabía que él era de los pies a la cabeza un hijo de Dios. Por lo tanto, él sabía que aunque ellos lo llamaran de esa manera,
él sabía quién era. Él estaba plantado en Cristo, él era hijo de Dios Padre, por lo tanto, yo creo que le daba igual que lo llamaran Belsasar, porque él conocía. Damos gracias a Dios porque en su piedad y sabiduría llegó a ser muy proverbial él y sus amigos entre los paisanos desde un periodo muy temprano, probablemente durante una noble prueba que dio su fidelidad combinada con su sabiduría, que aclaramos que viene de Dios, no era suya propia. Cuando él se abstiene de tomar alimentos que vienen enviados de la familia del rey. Porque Daniel no come y no bebe lo que ellos comen y lo que ellos beben. Porque esto era sacrificado a los ídolos paganos, no al único Dios verdadero. Por lo tanto, para él era anatema, inmundicia, idolatría y contaminación. ¿Para qué? Para sus vestiduras santas. Así que damos gracias a Dios porque aquí vemos un gran ejemplo con un niño de 12 años que hasta los 17 y en adelante él se mantuvo plantado en lo que era su identidad como joven, como preadolescente. Por lo tanto, nosotros podemos ver aquí que si nosotros confiamos en Dios y nosotros sabemos quiénes somos Dios y quién es el Dios de mi justicia, que a mí me respalda, que está sobre mí, que me va a guardar y me va a proteger, ¿de quién yo voy a temer? Me da igual que a mí la gente me insulte, me llame mal, todo lo que me han dicho cuando yo era pequeña, que yo era, que yo no iba a llegar lejos, o que yo era bruta, que yo no iba a dar más, o que no me hayan motivado. Creo que casi todos somos víctimas de haber vivido en hogares donde la motivación fue cero, cero, totalmente cero. ¿Qué ha venido a hacer Cristo? Cristo vino a darnos su identidad, una identidad que es gloriosa y maravillosa, una identidad como hijos de Dios y nos ha hecho, como dice la Escritura, partícipes de su naturaleza divina. Esto es demasiado, demasiado porque nosotros somos humanos, pero aún así, a través de su Santo Espíritu, su Espíritu se enseñorea en nuestro espíritu, por lo tanto, adquirimos esa naturaleza, la vamos aprendiendo y vamos caminando en ella. Por eso es que Camilito cuando oraba pedía perdón a Dios, lógico, nos equivocamos y vamos creciendo, vamos siendo transformados, vamos cambiando, vamos entendiendo esa naturaleza y muchas veces se aprende cayendo y levantándose o luchando o resistiéndose, como decía el pastor hace días, al enemigo o defendiendo nuestra fe, nuestra identidad con la palabra de Dios. No, yo no paso por ahí, no, yo no hago esto. Aquí aprendemos de una lección de Daniel que es muy importante. Tú eres como hijo de Dios, tú y yo, nosotros somos lo que en la nueva naturaleza de nuestro Padre Celestial hemos sido llamados a ser, no como la gente te llame, ni por lo que la gente cree de ti. La impartición de Dios que nos ha dado es inamovible. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy nueva criatura y lo declara la Escritura, por lo tanto, yo no voy a ir para atrás. Yo no voy a retroceder. Yo no puedo volver a ser el mismo de antes. Y de hecho nosotros hemos sido sellados de forma inamovible por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Por lo tanto, llueve, truene o relampaguee, yo ya no puedo dejar de ser hija de Dios. Yo ya he sido marcada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la gracia de Dios, el favor de Dios, su bendición, su ayuda, su corrección, su exhortación, siempre van a estar sobre mí, porque eso es algo que ya no se puede romper, es totalmente irrompible. Y así como José también en Egipto, que fue elevado, elevado por haber interpretado los sueños del faraón, así también Daniel, por interpretar los de Nabucodonosor, fue promovido a gobernador de Babilonia y presidente de la casta de los sacerdotes y de los magos.
Entonces, ya vemos que como él y sus tres compañeros se llaman muchachos en el capítulo 1:4. Por ahí es, por eso es que vemos que esa es la edad que tienen ellos cuando son reclutados, tienen 12 años. No habrían tenido más de 12 años. Fue cuando fueron puestos en preparación, según el capítulo 1, el versículo 3. Ahora, yo quiero usar un libro apócrifo, el capítulo 1 de Macabeos. Lo voy a leer rápido, algunos versículos, para que podamos ver el carácter de Daniel. Dice en el versículo 2, Daniel era una de las personas a quien el rey Ciro más apreciaba y en quien más confiaba. Aquí vemos la gracia, el favor de Dios sobre Daniel. Los babilonios adoraban un ídolo llamado Bel, de ahí es de donde viene su nombre, Belsasazar, y todos los días le presentaban una ofrenda. Le llevaban 600 kilos de harina fina, 40 ovejas, 130 litros de vino, y el rey iba todos los días a adorar a Bel. Pero Daniel adoraba a su Dios. Aquí ya vemos. Daniel se mantenía firme adorando a Dios, mientras que el rey iba y adoraba a su ídolo que era Bel. Por eso un día el rey le preguntó a Daniel, ¿por qué no adoras a Abel? Y Daniel le respondió, yo no adoro ídolos hechos por la gente, yo solo adoro al Dios vivo que ha hecho el cielo y la tierra, es el dueño de toda la humanidad. Así que, ¿no crees que Abel sea un Dios verdadero? Preguntó el rey. ¿No has visto que come y bebe todos los días? O sea, aclaro esto. El rey le está diciendo a Daniel que ellos le dan una ofrenda a Bel y que el ídolo Bel se la come. Eso es lo que cree el rey. Entonces Daniel se empezó a reír y le dijo al rey, Su Majestad, no se engañe usted mismo. Ese ídolo está hecho de barro por dentro y cubierto de bronce por fuera. Nunca ha comido nada, exclamó Daniel. Y el rey se enojó tanto que mandó a llamar a los sacerdotes de Bel y les advirtió, si ustedes me convencen de que Bel se come las ofrendas que traemos, Daniel morirá por hablar mal contra nuestro Dios. Pero si Bel no se las comen, deben decirme quién lo hace. De lo contrario, ustedes morirán. Daniel estuvo de acuerdo y dijo, muy bien, hagamos lo que dice el rey. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar a sus mujeres y a sus niños. Entonces el rey y Daniel fueron al templo de Bel y allí los sacerdotes le dijeron al rey, nosotros saldremos del templo, su majestad pondrá la comida y el vino de Bel, cerrará con llave la puerta y luego pondrá en ella un sello de su anillo. El sello era para que se dieran cuenta si se había abierto o no. Si usted mañana regresa y Bel no se ha comido nada, nosotros moriremos. Pero si se copió todo, Daniel morirá por habernos acusado con mentiras. Los sacerdotes no estaban preocupados, pues debajo de la mesa donde se ponía la comida para Abel, habían hecho un túnel secreto y por allí entraban a comerse la comida del ídolo. Y así era que engañaban al rey, haciéndole creer que el ídolo se comía la comida. En cuanto salieron los sacerdotes, el rey colocó la comida del Bel por su parte y Daniel les ordenó a sus sirvientes que regaran ceniza en todo el piso del templo. Y solamente se dio cuenta el rey de eso. Nadie más lo sabía. Luego salieron, cerraron la puerta con llave y la sellaron con el anillo del rey y se fueron. Esa noche, como lo hacían siempre, llegaron los sacerdotes con sus mujeres y sus niños y se comieron los alimentos. Al día siguiente, el rey
y Daniel se levantaron muy temprano y fueron al templo. Entonces el rey le preguntó a Daniel, ¿alguien ha roto los sellos y entrado por la puerta? No, majestad, respondió Daniel, nadie lo hizo. En cuanto abrieron la puerta, el rey vio la mesa vacía y gritó, ¡Vélez grande! Tú no engañas a nadie. Daniel se empezó a reír sin dejar que el rey entrara y le dijo, mire usted, majestad, ¿de quién son esas huellas? Y el rey respondió, parecen huellas de hombres, mujeres y niños. Entonces el rey se puso furioso y ordenó que apresaran a los sacerdotes junto con sus familias y ellos le enseñaron al rey el túnel secreto por donde entraban para comer los alimentos presentados al ídolo, y el rey mandó a que los matara y entregó el ídolo a Daniel, quien lo destruyó con todo y templo. Es maravilloso porque Daniel por sí mismo, él no podía adivinar ni podía saber, salvo por la sabiduría de Dios, que esto iba a pasar. Esto es algo que Dios le reveló. Es una sabiduría que solamente puede venir de Dios. Damos gracias a Dios porque también vemos, aunque no lo vamos a leer en los capítulos 9 y en el versículo del capítulo 10, 12, que Daniel nunca dejó de tener intereses de su pueblo, muy cerca de su corazón. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque yo, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Esto está en el capítulo 10, 12 de Daniel. O sea, se ve esa actitud de siempre, de siempre de siempre honrar al pueblo a través de sus oraciones y de honrar a Dios, porque Daniel era un hombre de oración, que oraba 3 veces al día, que no se escondía para orar, o sea, siempre, él nunca escondió su identidad, aun cuando él sabía que el rey podía tomar su vida para muerte o para dejarlo vivir. Aún así, él siempre se mantuvo fiel a Dios. Y nosotros, como jóvenes o como adultos o como niños, debemos aprender esta gran lección de Daniel y de lo que es Cristo en él y entender que nosotros podemos ser como Daniel y Cristo y Dios Padre puede operar en nosotros igualmente como lo hizo con ellos. Vamos a ver, después de ver el carácter como Cristo está en Daniel y nos da la impresión que actúa con fuerza, con poder y con dominio propio. Comenzamos a leer el libro de Daniel. Ahora sí entramos en el libro de Daniel. En el versículo 1, yo voy a ir saltando. En el versículo 1 del capítulo 1, vemos que aquí el que está como rey es Nabucodonosor. Luego vemos en el versículo 3 que él le dice al rey Aspenaz, que es el jefe de los eunucos, que trae jefe de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Aquí quiero aclarar una cosa. Fíjense que Daniel y sus amigos pertenecían a un linaje real. ¿Y que leímos nosotros al principio de lo que nosotros somos en Cristo? Dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya no soy lo que era, ahora soy linaje escogido por Dios, real sacerdocio, porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nación santa, porque tenemos un Dios que es santo, 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 pueblo adquirido por Dios, para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, si nosotros nos apropiamos de este versículo como hijos de Dios, ¿qué quiere decir? Que tú y yo, todo el que escucha, es linaje escogido de Dios y real sacerdocio. Por lo tanto, todo lo que pasó en la vida de Daniel puede pasar en nuestras vidas. Nosotros podemos tener ese poder, esa fuerza, esa autoridad, esa sabiduría que viene de Dios y que la justicia de Dios opera sobre nuestras vidas, aunque nosotros no nos llamemos Daniel, pero nosotros nos llamamos hijos de Dios, pueblo de Dios. Vemos también que dice en el versículo 4 del capítulo 1, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. ¿Quién le daba esa sabiduría? Se la daba a Dios. ¿Quién le daba entendimiento? Se lo daba a Dios. Que les enseñe letras y la lengua de los caldeos. Aquí es donde vemos que lo quieren, ¿no? Preparar para que le sirvan al rey, pero con todo lo que es la cultura. ¿Qué están intentando? Están tratando de desarraigar de Daniel y de sus amigos su cultura para implantarle una nueva cultura, una nueva tradición, una nueva ley, una nueva forma inclusive. El rey le señaló la ración para la comida diaria de la provisión de la comida y del vino que iban a beber y que los criasen para que durante esos 3 años, para que ellos fueran representantes del rey, o sea, un cargo importante. De estos, ya vemos, ¿no? Estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y fue cuando se ve que el jefe de los eunucos le hace la implantación de su nombre nuevo. Dice, a estos el jefe de los eunucos le puso su nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y yo pregunto, ¿dejaron de ser quienes eran? No. Daniel, aunque ahora tenía el nombre de un ídolo, Daniel seguía siendo un hijo de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real linaje de Dios, mucho más allá del propio llamamiento que el rey le quería dar, porque le querían dar un cargo importante. Pero Daniel dijo, no, yo soy un hijo de Dios, yo soy linaje de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero él se quedó allí, él no dijo yo me voy, no podía hacerlo. Entonces vemos cómo Daniel en el versículo 8, él propone su corazón. Es maravilloso porque en este tiempo el Señor no sé cuántas veces nos ha estado hablando a través de las oraciones, a través de las prédicas, a través de los testimonios, cómo el corazón juega un papel súper importantísimo en nuestra vida como cristianos. Nosotros tenemos que proponer. Hay una parte que es nuestra voluntad, donde nosotros proponemos no contaminarnos y permanecer firmes en nuestras creencias, en nuestra fe y en lo que es nuestra identidad en Cristo. Tú estás viendo, yo hablo ahora a los jóvenes, que muchas veces nosotros inclusive como adultos los subestimamos, inclusive muchos de ellos les cuesta entender su naturaleza. Pero yo te digo a ti, tú estás en el colegio, en la universidad, en el instituto, haciendo un máster. Tú vas a estar como Daniel estuvo allí, en un pueblo idólatra, un pueblo oscuro, un pueblo que no quería saber nada de Dios y que todo lo que se ofrecía a los ídolos. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque Daniel sabía cuál era su identidad en Cristo y sabía que el Dios que lo estaba respaldando era un Dios fuerte, temible y todopoderoso. Y vemos aquí ya cómo empieza la mano de Dios a moverse cuando dice en el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te va a poner a ti en gracia y en buena voluntad si tú propones tu corazón
a obedecerle a Dios, a no contaminarte delante de tu jefe, delante de tus vecinos, delante de tu familia que no cree, delante del esposo que no cree, delante de la esposa que no cree, delante de los hijos que no creen, delante de cualquiera que te rodee, el Señor va a poner su gracia y su buena voluntad sobre ti si tú propones tu corazón. O sea, aquí hay algo que es importante resaltar. Hay un equilibrio que es perfecto entre tu proposición de corazón y lo que es la voluntad de Dios sobre tu vida, la gracia y la buena voluntad de Dios sobre tu vida. Estas dos condiciones se tienen que dar. O sea, Dios puede querer poner su gracia sobre mí y su buena voluntad, pero si yo no dispongo de mi corazón, no se puede cumplir. Ambas partes tienen que estar en mutuo acuerdo para que esa realidad se complemente, se fusione. Y cuando eso sucede, entonces ya empieza esa naturaleza divina a moverse en nosotros, esa gracia, esa sabiduría, ese discernimiento, esa capacidad que tú dices, es imposible que yo humanamente pueda entender estas cosas cuando sé que son misterios que solamente Dios le revela a quien quiere. ¿A quiénes? A quienes disponen su corazón, a personas que llevan una vida de oración, que tienen temor y temor ante la palabra, porque todo esto juega un rol importante en nuestra vida diaria. Yo no me puedo decir que soy una seguidora de Cristo si no oro, si no leo la Biblia, si no tengo mi identidad en Cristo. Yo cada día tengo que ir viendo que yo ya hoy no soy la misma de ayer. Yo escuché el culto de la madrugada, que para nosotros es la madrugada, para ustedes es la noche. Yo no puedo seguir siendo la misma. La palabra de Dios tiene que producir un efecto en mí. Cuando yo estoy aquí apoyando las oraciones de mis hermanas, aunque yo no estoy metida en el Meet orando directamente, yo estoy haciéndome copartícipe con los que oran. Por lo tanto, yo hago de sus oraciones mis oraciones. Y así como nosotros hacemos de nuestras oraciones, las oraciones del pueblo de Dios, porque ya vemos que Dios, que Daniel oraba e intercedía, como lo vimos en el capítulo 10-12, cuando Dios le dice que él vio sus oraciones. O sea, Dios veía con agrado esa vida de intercesión, esa vida de oración, esa vida de clamor, esa vida de negación. Porque cuando Cristo vino aquí, Él no vino para servir. Él vino para servir, Él no vino para ser servido. Y nosotros, en el carácter de Cristo, tenemos que hacer lo mismo, vivir para servir, no para ser servidos. ¿Me entienden lo que les digo? Nosotros no podemos estar pretendiendo que todo el mundo nos sirva. Nosotros debemos tener mentalidad de servicio, corazón de servicio. Y uno de los dones que Dios derrama sobre su pueblo es el don del servicio. ¿Por qué? Porque cuando vimos el pasaje de Pedro, vemos que dice que nosotros hemos adquirido todo eso para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, yo estoy adquiriendo no solamente la naturaleza de Dios, el carácter de Cristo, estoy siendo renovada cada día, sino que yo tengo un papel importante dentro del reino de Dios y su justicia. Nosotros somos partícipes de que el reino de Dios se establezca en el mundo, de que el mundo conozca a Dios, de que el mundo vea la luz, porque nosotros somos luz. Él es la luz admirable, pero nosotros hemos sido a ser sal y luz. Por lo tanto, Él derrama de su luz sobre nosotros y nosotros somos luz en el mundo. Luz que vence la tiniebla. ¿Por qué? Porque no es mi luz, es la luz de Cristo en mí. No es mi fuerza, es la fuerza de Cristo en mí. No es mi sabiduría ni mi conocimiento, sino el conocimiento y la sabiduría de Dios que operan en mí para que yo hable con buen entendimiento y nosotros podamos ser reconocidos y la gente diga, ¡hala! Este es un hijo de Dios y se ve la diferencia entre lo que somos nosotros y los que nos rodean. Tenemos que ser diferentes, nosotros no podemos ser iguales a ellos. Nosotros somos diferentes con nuestras vidas plantadas en Cristo. Ahora vemos en el versículo 12 del capítulo 1, cuando Daniel le dice al jefe de los eunucos
que coja con ellos y le haga una prueba para que ellos coman legumbres y les dé agua de beber, ¿vale? No es que él estaba haciendo un ayuno, era que él se había propuesto a no contaminarse con una comida que en su conciencia él ya sabía que había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, si yo ya sé que ha sido esa comida ofrecida a los ídolos, yo no puedo comerla porque es por cuestión de conciencia, como decía Pablo. Yo ya mi conciencia me reprende, mi conciencia ya me dice que yo no puedo comer de esa comida que está siendo ofrecida a un ídolo, cuando yo tengo un solo Dios verdadero y yo no tengo ídolos, yo solo tengo un Dios. Entonces, él le dice, bueno, que compare luego con ellos y todo esto. Tenemos que reconocer que aquí fue la gracia de verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el capitán de los eunucos, si el rey se enteraba de que él le estaba dando una comida especial a Daniel y a sus amigos, le cortaban la cabeza, o sea, lo mataban. Aún así, la gracia de Dios mueve el mundo que está a nuestro alrededor favoreciéndonos. Y eso es importante que lo tengamos en claro, que cuando nosotros contamos con el corazón de Dios, yo propongo mi corazón, entonces la gracia de Dios me favorece. ¿Qué pasa? Como me está favoreciendo ante los demás, la gente se va a inclinar ante el Dios que nos está favoreciendo, el Dios que mora en nosotros, porque acuérdense que es Cristo morando en nosotros, que ya no somos nosotros, ahora es Cristo en nosotros. Por lo tanto, ese poder de Dios, esa luz de Dios, saca la tiniebla, porque el capitán pudo haber dicho no. A mí me van a matar. Y sin embargo, él movido y conmovido por la gracia de Dios que reposaba sobre Daniel y sobre sus amigos, lo favoreció. Entonces nosotros vemos como él, ¿no? Le complace y lo hace. Entonces él le llevaba cada día su porción de comida y sus legumbres. Y vimos como en el versículo 17 dice, a estos muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Qué es lo que dice aquí? Dios les dio. No es una sabiduría natural, no es una sabiduría que viene porque yo me leo libros, porque yo estudio, no. Porque yo tengo 20.000 títulos, no. Esto es una sabiduría que la da Dios en todo conocimiento, en toda inteligencia, en todas las letras y en todas las ciencias. O sea, aquí Dios rompe los esquemas de la humanidad y dice, soy yo el que da la sabiduría por encima de todo. Y Daniel tuvo aún por encima entendimiento sobre toda visión y sobre sueños. Es maravilloso, es glorioso ver cómo Dios nos favorece, nos ayuda, nos da sabiduría. Entonces yo te pregunto, ¿a qué tenemos miedo? ¿Cuál es mi limitación como hija de Dios? Si yo tengo un Dios en el que yo confío que su carácter está siendo forjado en mí, si yo tengo un Dios que sé que me va a dar una sabiduría que es sobrenatural, que no viene de este mundo, que nadie la conoce, porque solo viene de Dios y los misterios de Dios solamente le pertenecen a Él y a quien Él quiere, Él se los da. Así que bueno, alabamos, Señor, te bendecimos y te damos las gracias, Padre, porque eres tú, Señor. Eres tú quien nos da, Señor. Nos da esa sabiduría que viene del cielo, esa personalidad de Cristo ha sido implantada en nosotros, Señor, y te damos gracias por eso. Te damos gracias, Padre. Vemos en el capítulo 2, donde el rey empieza, ¿no? A tener sueños que no puede entender. Entonces, él le responde en el versículo 5 del capítulo 2, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea, ellos fueron y le dijeron, rey, cuéntanos el sueño a ver si te lo podemos interpretar. ¿Qué era lo que querían? Engañar al rey. Querían hacer una falsa interpretación, pero entonces como el rey no estaba caído de la mata y les veía el plumero, les dijo, no, 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 yo lo olvidé, a mí dígame cuál fue el sueño y su interpretación. ¿Por qué? Porque si reposa sabiduría en tú lo debes saber. En el versículo 8 dice, el rey
respondió y dijo: Yo conozco que ciertamente vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Dilaciones es como ir demorando la cosa. Entonces ellos estaban ahí mareando la perdiz y a ver si logramos inventarnos algo aquí, porque eso es lo que hacen los astrólogos, eso es lo que hacen los magos, eso es lo que hacen los adivinos. Mm, mezclar verdades con mentiras. En el versículo 11 del capítulo 2, perdón, dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay, ellos mismos están reconociendo quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con carne. O sea, ellos mismos están reconociendo que si existiera esa sabiduría solamente puede venir del Dios de los cielos, un Dios que es espiritual, un Dios donde moran los dioses para ellos, que ya sabemos que hay un solo Dios, pero para ellos eran muchos dioses, porque ellos que tenían muchos ídolos. Vemos en el versículo 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Recordemos aquí que Daniel está dentro de este grupo de sabios y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Aroc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y en el versículo 16 dice, Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él le mostraría la interpretación. A ver, Daniel se atreve a decirle esto porque él sabe en quién está confiando, en que Dios ya le ha dado la capacidad de interpretar sueños y de darle revelaciones. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Pues para que lo apoyaran en oración. Venga, va, que tenemos este asunto en las manos, lo tenemos que resolver porque aquí está la vida o la muerte. Seguimos en el capítulo 2, en el versículo 18, para que pidiesen misericordias, o sea, los amigos de Daniel, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios de los cielos. Te pregunto yo, joven, jovencita, niño, niña, preadolescente, ¿qué es lo que no sabes? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas entender? ¿Cuáles son tus dudas con respecto a tu identidad? ¿Cómo puedes tú confrontar a esos compañeros que te están retando cada día con tu identidad en Cristo, burlándose de ti, creyendo que tú eres un fuera de serie? Que es verdad, somos unos fuera de serie. Aunque ellos lo dicen ofensivamente, nosotros somos fuera de serie, porque ya nosotros no vivimos en la carne, nosotros ahora vivimos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Entonces, yo, yo te recomiendo, igualmente como una persona que está comenzando los caminos del Evangelio, y muchos de nosotros todavía hay áreas de nuestra vida donde tenemos dudas. Decir, Señor, revélame cuál es mi identidad en Cristo, lo que yo ahora soy, porque yo, sinceramente, sin temor lo digo, yo renuncio, o sea, renuncio a todo mi pasado, renuncio a mi ADN inclusive, a mis ancestros, a todo lo que viene del pasado, porque yo todo lo que quiero, lo que anhelo y lo que quiero ser es en Cristo. En mi nueva identidad de Él, guiado por su Santo Espíritu, con la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la mansedumbre de Dios, el dominio propio, la bondad, la fe, ese amor con el que se cumple toda la ley. Así que yo, si Dios puede coger una tijera y romper con todo mi pasado, que lo haga. Yo no quiero nada de atrás, yo miro para adelante y lo que yo soy en Cristo. Y tienes que clamarle al Señor, decir, bueno, Señor, como Daniel, yo vengo a tus pies
te entrego mi corazón y lo dispongo, porque tienes que hacerlo, porque Dios no va a pasar por encima de tu libre albedrío, no va a pasar por encima de tu voluntad, Él la va a respetar, pero tú tienes que dar el primer paso y ya luego Dios dice, venga acá, hijito. Ahora me ocupo yo de tu vida. Ahora soy yo el que te da sabiduría, te da conocimiento, te da todo. Ahora me está viniendo un testimonio a la cabeza y lo quiero contar porque es muy bonito. Cuando yo estaba en la universidad, claro, a final de año, tú tienes que presentar un examen que es la materia de todo un año. Realmente, tú necesitas sabiduría de Dios, porque en el caso de los que trabajan y estudian, como era mi caso, porque yo me pagaba la universidad, eh, yo no tenía mucho tiempo. No tenía mucho tiempo como un joven al que sus padres lo mantienen, le pagan los estudios y está en su casa y dispone de muchas horas de estudio. Yo no las tenía. Entonces yo era como una Daniela en la universidad, porque eh, venían mis amigos y me decían, ay, Maribel, ven a mi casa a estudiar. Todos querían que yo fuera a su casa. Y yo un día le pregunto a uno de ellos, pero ¿por qué ustedes quieren que yo vaya a su casa? Me dice, no, porque tú no te das cuenta, porque tú lo vives así como con mucha naturalidad. Pero, y creo que lo decía la hermana, nosotros a veces como que nos acostumbramos a esa naturalidad. Y es verdad, vivimos en esa naturalidad, pero debemos siempre darle gloria a Dios y seguir reconociendo que todo lo que tenemos, el favor, las bendiciones, todo, la provisión viene de Dios. Y es increíble porque un día yo ya había quedado con otro grupo y le digo, no, yo hoy no puedo ir a tu casa porque yo ya quedé con otra gente. Y él me decía, no, por favor, yo te lo suplico, ven, vente con el grupo completo a mi casa y estudiamos aquí todos. Cuando llegamos a su casa le pregunto, ¿por qué insistías tanto en que teníamos que venir para acá? Y me dice, no, es que tú no te das cuenta porque tú lo haces con mucha naturalidad, pero como tú eres una hija de Dios, yo sé que tú oras y tú le pides a Dios y resulta que cuando estudiamos era el Espíritu Santo. Yo de verdad le doy gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, porque era el Espíritu Santo que era como que vamos a estudiar estos capítulos, vamos a estudiar esto otro, esta fórmula, esto y esto no. A veces yo decía, uy, yo veo como que queda mucha materia por fuera, pero yo era mi confianza en el Señor. Y la verdad que le doy gracias a Dios, porque cada vez que llegamos a un examen, este chico se llama Luis, nosotros le decíamos Luisito. Luisito veía el examen, veía las preguntas y se volteaba y me miraba y me decía, ¿qué has visto? Gloria a Dios. Ese es el Señor. Ese es el Señor que nos favorece. Ese es el Señor que en medio de no sé cuántos capítulos que tú te tienes que estudiar para un examen de 1 hora o 2, tú dices, uy, yo tengo que discriminar y tengo que leerme lo que realmente necesito porque tiempo no te da. Yo no sé si a los que no trabajan, pero a nosotros no nos daba tiempo. Nosotros todos los que estábamos en este grupo, todos trabajábamos y nosotros solo disponíamos de los fines de semana para estudiar. Yo no tenía de toda la semana para estudiar. Entonces, claro, el tiempo era apremiante para nosotros y la materia también tenía que ser apremiante porque nosotros teníamos que ir bien preparados para poder aprobar. Así que bueno, la gloria es del Señor y nosotros vemos como sí, la gracia de Dios nos acompaña en todo. Vemos también que en el capítulo 2, versículo 21, dice, bueno, en el 20, vuelvo otra vez al 20. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Le está reconociendo. Ahora lo sé, pero esta sabiduría viene de mi Dios bendito y yo lo bendigo por eso. Él muda, en el versículo 21, muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Si hay un rey, está impuesto por Dios. Si cambian los tiempos, es Dios que está haciendo esos cambios de tiempo y nosotros en esta cuarentena lo estamos viendo claramente. ¿Quién ha cambiado todo esto? ¿Ha sido Dios? Dios ha paralizado el mundo entero. No solamente unos países, no, el mundo entero. Las economías se están viendo colapsadas. Y
la gente que está en el mundo, ¿qué les ha quedado cuando estuvo encerrada? No les quedó nada. No les quedó absolutamente nada. En cambio, nosotros, ¿quién nos quedó a nosotros? La gracia y el favor de Dios. Nosotros orando, alabando, proclamando el Evangelio, levantando altares, encendiendo altares, el Señor sanando, restaurando, salvando, rompiendo caderas, liberando de maldiciones, haciendo milagros, aún desde una parte del mundo que se llama Colombia, donde está palabra de vida, a otros países donde hubo gente que ha sido liberada, donde todos estamos siendo sanados, restaurados, transformados y ese carácter de Cristo se está forjando en nosotros. ¿Por qué? En medio de la distancia. Porque el Espíritu de Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede y puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, a través de este tiempo, Dios se ha movido de una forma maravillosa y ha trabajado con todos nosotros y esto ha sido escarbando, escarbando, sacando, sacando orgullo, altivez, idolatría, pecados, como decía Camilito, es cierto, estos pecados, y lo dijo la pastora Benavides hace unos días, en Camino de Santidad, es idolatría. Pecados que son idolatría, aparte de los ídolos de carne que nos forjamos nosotros, cuando yo permito que mi familia, mis hijos, mi trabajo, mis bienes, todo sean más importantes en mi corazón que Dios. Entonces yo estoy quitando a Dios para poner eso como un ídolo en mi corazón. Entonces sí es verdad, Camilito no se equivocaba. Estamos prostituyéndonos, nos prostituimos porque nosotros nos estamos vendiendo ante alguien o ante algo que jamás en la vida nos va a dar ni el amor que nos da Dios, ni las bendiciones que nos da Dios, ni la sabiduría que nos da Dios, ni el conocimiento que nos da Dios, ni esa personalidad que es una personalidad que resplandece. Porque aunque el mundo nos critique, una crítica, una vez una persona me enseñó y me dijo, una crítica injusta es un piropo disfrazado. Y es verdad. Muchas veces nos critican porque sienten celos o envidia de cómo somos nosotros. Entonces nos quieren hacer dudar de nuestra identidad. Yo digo, no, me da igual lo que tú pienses. Daniel no se preocupó porque lo llamaron Belsasar, porque le pusieron un nombre de un ídolo. No, él seguía siendo, delante de Dios y delante de los hombres, Daniel, un sacerdote de Dios, un real linaje de Dios. Y nosotros lo vemos porque aunque Daniel en realidad pertenecía al linaje, nosotros somos implantados como Daniel a través de la identidad de Cristo, a ser real sacerdocio de Dios. Esa es nuestra nueva identidad y eso jamás en la vida lo tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito sabiduría, conocimiento, habilidades, ciencia, lo que sea que yo necesito, ¿de quién viene? A mí no me lo van a dar ni los libros, ni lo que me han enseñado mis padres, ni lo que puedo aprender en el instituto o en el colegio o en la universidad o haciendo un máster. No, no, lo decía la pastora el otro día, eso es conocimiento humano. Nosotros necesitamos sabiduría que viene por el Espíritu. Es el Espíritu el que entiende los misterios, el que conoce todas las cosas, el que sabe la sabiduría de Dios, el que conoce las profundidades del corazón de Dios para revelarnos a nosotros, a nuestro corazón esa sabiduría que nosotros necesitamos. Luego vemos en el versículo 23 del capítulo 2, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, como me revelaba a mí en la universidad lo que tenía que estudiar. Pues no nos has dado a conocer, nos has dado a conocer el asunto del rey. Luego vemos en el versículo 25 entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. En el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, le está diciendo Daniel, que revela los misterios y el que ha hecho saber
a Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. O sea, Daniel fue, le contó su sueño y de paso la interpretación de su sueño, que no vamos a entrar aquí. Luego, en el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esta porción me la regaló el Espíritu Santo. Él está aquí hablándole al rey de la interpretación de su dueño. Pero fíjense usted que en este pasaje está Cristo. Está hablando de Cristo. Porque si a nosotros la escritura no nos habla de Cristo, no nos está diciendo nada. Nosotros la estamos aprendiendo con el entendimiento. Y cuando el Espíritu me reveló este pasaje, yo dije, wow, si aquí está describiendo a Cristo, dice, en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido. ¿Cuál es el único reino que jamás será destruido? El reino de Dios, Cristo. Cristo como rey jamás será destruido. No habrá, y dice que ni su reino será dejado a otro pueblo. O sea que el reino de Dios y su justicia prevalecerán y no se lo dará a nadie. Por eso es que Cristo, cuando nos adquiere a nosotros como pueblo suyo, dice que estas son mis ovejas, mis ovejas. El Padre que me las dio, nadie me las podrá arrebatar de su mano. O sea, es como la mano de Cristo, la mano de Dios Padre sujetándonos. De allí nadie nos sacará. Por eso yo al principio te decía, sellados por el Espíritu Santo irrevocablemente. Nada ni nadie nos podrá quitar el título de hijos de Dios. Entonces yo soy responsable de lo que yo hago con mi titularidad como hijo de Dios. Yo soy responsable de disponerle cada día en el altar al Señor mi corazón para que el Señor haga en mí, disponga de su gracia sobre mí, de su sabiduría, para que yo sea renovado en el hombre interior. Porque esa es la santidad, esa es la sanidad que nosotros recibimos como hijos de Dios, como se habla en camino de santidad. O sea, ese hombre interior va siendo renovado constantemente. Constantemente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene riquezas que son inescrutables. Sus caminos son inescrutables. Tiene una superabundancia, una supremacía de poder sobre nuestras vidas. O sea, son ilimitadas las riquezas de la palabra y de ese poder que hay en ella para actuar sobre nuestras vidas. Vemos en el versículo 47. Dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel, o sea, una titularidad mayor. Le dio muchos honores y grandes dones, o sea que lo favoreció. Aquí todo el mundo me va a respetar a Daniel porque Daniel es un hombre sabio y su Dios que está con él revela los misterios en una jerga actual nuestra. Dice, y le hizo gobernador en toda la provincia de Babilonia. ¿Quién dice que nosotros no podemos ocupar puestos importantes? Claro que sí. Mientras que no perdamos nuestra identidad como hijos de Dios y no nos contaminemos y sigamos disponiendo nuestro corazón a Dios para que sea Él guardándonos y ayudándonos en todo momento, nosotros sí podemos llegar tan lejos y tan alto como el Señor nos quiera llevar. Y yo sé que en palabra de vida está lleno
de hombres y mujeres, de jóvenes y jovencitas, de niños y niños que están siendo llamados a cosas grandísimas. Yo sé que hay personas que me están escuchando que también están siendo llamadas a hacer cosas grandísimas. Tú como pueblo de Dios estás siendo llamado a hacer cosas grandísimas, porque si tú miras para atrás, no para que te quedes mirando para atrás, sino para decir, ¿qué me creía yo capaz de hacer cuando no conocía a Dios? No hubieses llegado, pero ni a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, hoy en día estamos viendo cómo el Señor es esa tirachina que Él nos lanza nuestra vida hacia adelante y hacia arriba, porque el Señor dice que es Él el que nos pone por cabeza y no por cola. Siempre, siempre, no de vez en cuando, siempre por encima y nunca, nunca por debajo, siempre adelante y nunca atrás. Esa es nuestra postura y nuestra posición y nuestra posesión en este mundo como hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros para atrás, pero ni para agarrar impulso. Siempre hacia adelante y pensando, no soy yo, Señor, eres tú en mí. No son mis dones, mis capacidades, mis talentos. Eres tú, Espíritu Santo, en mí, quien me capacita, me da dones y me da talentos y me hace ser lo que yo soy. Porque entonces yo no me estoy apoyando en mi sabiduría humana, sino en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios y en la guianza de su Santo Espíritu, que es el único sobre la faz de la tierra que nos puede llevar tan lejos y tan alto como Dios quiera hacerlo. Y no va a depender de nosotros, depende de Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es disponer nuestras vidas, entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo. Y es lo que el Señor ha venido hablando todo este tiempo, que tu vida sea un sacrificio vivo, que el Señor ocupe el primer lugar en tu vida, que pongas tu mirada en el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas serán añadidas, que tu mentalidad, tu corazón y tu vida permanezcan como una vida que es un altar encendido delante de Dios, porque yo puedo estar haciendo lo que estoy haciendo, pero yo puedo estar en modo conectada con Dios, no en modo avión. Tenemos que dejar, hermanos, de vivir en modo avión, no, porque estoy ocupada, no puedo orar, no. Pídele capacidad al Espíritu Santo. Yo se lo he pedido y a mí me lo ha dado. Si estás lavando, estás cocinando, estás haciendo cosas, que tu mentalidad, tu pensamiento, que estés conectado, conectada a la única fuente de vida, al único dador de la vida, al único que te puede dar todo lo que tú necesitas. Porque cuando una persona está en un hospital, se da cuenta que el dinero no vale nada, porque el dinero no compra la felicidad, no compra la paz, no compra la tranquilidad, no compra el conocimiento, porque yo puedo comprar un título con dinero, pero eso no me da sabiduría. Yo puedo comprar comida, pero eso no me da el pan de vida, no me alimenta como Cristo, no me alimenta como esos lugares de delicados pastos que están dentro de la palabra de Dios. Cuando una persona está en un hospital, se da cuenta que ni el oro, ni la plata, ni las posesiones son necesarias para que tú tengas todo lo que tú necesitas en la vida, para que tú vivas como tú tienes que vivir en la vida, porque lo único que realmente nosotros necesitamos es al Señor. Realmente necesitas al Señor, necesitas darle ese lugar en tu vida. Tú necesitas dejar que sea Él obrando en ti, operando en tu vida, manifestándose con poder de lo alto, para que nuestras buenas obras conozcan al Padre que está en los cielos, para que la luz admirable de Cristo cada vez more más y más y esa llama crezca más y más en nosotros y el mundo pueda ser iluminado con nuestras buenas obras que vienen del Padre, porque es el Padre el que pone el buen querer como el hacer. Pero nosotros necesitamos estar conectados, realmente estar conectados. Y yo de verdad le quiero pedir al Señor que el mundo deje de distraernos, que los afanes del mundo dejen de ponernos en modo avión. No.
Da igual lo que yo esté haciendo, yo quiero estar conectada contigo, Señor, porque tú eres mi fuente de vida, tú eres mi provisión, tú eres mi alimento, tú eres mi paz, mi felicidad, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría, tú eres el que me ayuda a vencer el pecado y a decirle al enemigo no, a levantar el escudo de la fe y apagar los fuegos del dardo del enemigo, porque Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. Y cuando tú levantas el escudo de la fe, Jesucristo apaga con sus dos deditos los fuegos del dardo del enemigo o simplemente soplando. Entonces tú levantas el escudo de la fe y Cristo hace lo que tiene que hacer. Tú tienes que dejar de ponerte y de apoyarte en tu propia prudencia. No, porque mientras que tú sigas creyendo como joven o como jovencita, como niño o como niña, en tu propia prudencia, siempre vas a sentir temor. Y el Señor también ha estado hablando de esto a través del pastor, que dijo que tenemos que echar fuera el temor. Nosotros, dice que cuando tú sientes temor, no has sido perfeccionado en el perfecto amor de Dios. Tú tienes que confiar cuando hay una situación que te puede provocar temor, decir, no, Señor, yo confío en tu amor, yo confío en que tú no me abandonas, no me dejas, tú estás al control de mi vida. Yo soy un hijo tuyo, yo estoy pegado de ti, a mí nada me separa de ti, por lo tanto, lo que yo paso, no lo paso solo o sola. Yo lo paso contigo porque soy hija tuya y tu Santo Espíritu me acompaña y está dentro de mí. O sea, nosotros estamos doblemente protegidos por dentro y por fuera, por si acaso. Por si acaso no tengas miedo. No, no, yo estoy aquí adentro contigo, dándote lo que te necesito. Por eso es que cuando tú a veces pasas por una aflicción, el Espíritu Santo, si eres de los que leen la palabra de Dios, te la trae a la mente y te da esa palabra que se vivifica, que cobra vida en ti, y tú dices, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tú no lo dices como un amuleto, como una coletilla, no, tú lo dices creyéndolo con un rema, entendiendo que tu fuerza viene de Dios y tú te plantas allí y ahí es donde tú te resistes al enemigo, a la tribulación, a aquello que te está pasando y levantas el escudo de la fe y eres más que vencedor. Yo le doy las gracias al Señor por haberme dado la oportunidad de compartir. Quiero orar por cada una de las personas que va a escuchar este mensaje. Yo te doy gracias, Padre, yo te bendigo, te alabo, Señor, bendigo tu poderosa palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor, que regresa prosperada para lo que ha sido enviada, Señor. Yo te doy las gracias, Padre Santo, porque somos real linaje tuyo, Señor, pueblo adquirido por ti, nación santa para anunciar las virtudes de Jesucristo que nos llamó a su luz eterna, Señor. Gracias por ese regalo tan maravilloso que siendo hombres carnales que queremos vivir en el espíritu y ser llamados hombres y mujeres espirituales, Señor, tú nos has sentado juntamente con Cristo, Señor. ¿Qué más queremos en la vida? Yo no necesito ni el oro, ni la plata, ni las posesiones, Señor, porque yo ya estoy allí junto con Cristo, sentada en el sentido espiritual, en los lugares celestiales. ¿Puedo pedir algo yo más en la vida, Señor? ¿Puedo anhelar algo más que eso? No, Señor, porque ya tengo todo lo que necesito en Cristo, Señor. Y aún así, Señor, Él se marchó para prepararnos una morada santa, Señor, para sentarnos junto con Él. Ahí contigo, Señor, y aún así nos mandas a tu Santo Espíritu, donde moras tú, Padre, y mora Él en la unidad del Espíritu para venir a hacer esa fuerza, ese poder, Señor, esa manifestación de todo lo que es la naturaleza de Dios, tu naturaleza, Señor, con dones, con talentos, Señor, con palabra, con sabiduría, con conocimiento, Señor, con esa identidad que se va recobrando, se va manifestando cada día, Señor. Entonces cuando yo ya me miro en el espejo, yo ya no veo mi vida en blanco y en negro, como dijo Camilito, la veo de colores y es verdad. Nosotros ahora vemos la vida llena de colores, llena de esperanza, con un futuro lleno de porvenir y da igual lo que pase a nuestro alrededor, Señor, nuestra plena confianza está en ti, Señor. Nosotros sabemos en quién confiaba, que en Daniel, en ese Dios todopoderoso, el mismo en el que confiamos nosotros. Tú eres el Dios omnipotente,
Señor, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, Señor. Tú sabes todas las cosas, inclusive lo que va a pasar mañana. Y entonces, ¿por qué yo voy a temer en lo que va a pasar mañana si tú ya tienes la salida, Señor amado? La salida, la bendición, todo, la solución, Señor amado. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esa fe y esa confianza que sea de oro, Señor, que sea inamovible, inquebrantable, Señor. Esa fe que confía, aun cuando nosotros vemos tormentas a nuestro alrededor, saber que tu mano siempre está extendida, favoreciéndonos a nosotros, Padre. Yo en esta hora, en la unidad de tu pueblo, bendigo con toda bendición de lo alto a tus jóvenes, Señor, a tus niños del reino de Dios, para que ese espíritu, esa fe que operaba en Daniel, en Ananías, en Misael, en Azarías, Señor, opere en cada uno de ellos, Padre Santo. Que ellos cojan el libro de Daniel, Señor, y lo estudien y vean qué pueden ser ellos en ti, Señor amado. Que tu palabra los penetre, Padre Santo. Ábreles el entendimiento, Señor amado. Que ellos puedan ser jóvenes Danieles en esta sociedad, donde quiera que tú los pares, Señor, donde quiera que tú los pongas, Señor amado, que ellos levanten su cabeza y se sientan orgullosos, Señor, orgullosos de ser hijos de Dios, porque yo creo, Señor, que en este tiempo tú vas a levantar a niños y a niñas, a jóvenes y a jovencitas, Señor amado, que van a avergonzar, Señor, a muchos adultos que están viviendo dormidos, Señor, a muchos adultos que ni siquiera quieren sentarse a entender lo que son en ti, Señor amado, porque como dijo la hermanita en el libro de Job, que no depende de la edad y de los años que se han adquirido, depende de tu Santo Espíritu que esté morando en nosotros, Señor, y de que nosotros hagamos esa buena obra de recobrar nuestra identidad, de construir, Señor, como piedras vivas, Señor, ser esos ladrillos vivos, llenos de tu Santo Espíritu, creando esa iglesia en este mundo que el mundo necesita ver, Señor, porque con mucha razón el mundo odia a la iglesia, Señor, porque la iglesia no ha mostrado el carácter de Cristo, no ha mostrado la identidad de Cristo, no ha sido guiada por tu Santo Espíritu, pero en este tiempo tú nos estás levantando, Señor, con poder de lo alto y estás vivificando tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, y estás sacando todo lo que te desagrada, estás sanando, liberando, restaurando, Señor, y nos estás haciendo en el Espíritu entender cosas tan sublimes, tan maravillosas, que es la identidad, Señor, que tenemos como hijos de Dios, Señor, porque tú nos vas a ayudar, como dice en Malaquías 3, a entender y a diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que le sirve a Dios y lo que no le sirve a Dios. Cuando nosotros nos estamos yendo por el camino estrecho y cuando nuestro pie se quiere ir hacia allá, hacia el camino ancho. Nosotros queremos ir, Señor, a donde está tu voluntad, Señor, donde están tus caminos, Padre Santo, donde tu Santo Espíritu nos guíe. Nosotros en esta hora, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos y disponemos nuestros corazones para que sea tu buena obra agradable y perfecta, Señor, para que sean tus planes y tus propósitos, Señor, tu buena voluntad y la guianza de tu Santo Espíritu, el que nos guíe desde hoy y para siempre, y que tu Santo Espíritu nos revele lo que somos en Cristo, que tu palabra sea ese libro abierto, Señor, que sea como miel a nuestro paladar, luz a nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor amado, porque te damos las gracias, porque a cada uno de nosotros, según el tiempo, Señor, y la disposición que tengamos ante tu palabra y ante estos tiempos de oración, Señor amado, tú irás revelando, porque tú lo que miras es el corazón, Señor. Tú no miras ni mi color de piel, si a mí me falta un brazo o una pierna. Tú lo que ves es que yo soy una hija tuya, comprada con alto precio de sangre
porque Cristo me compró. Yo ahora soy tuya y te pertenezco. Por lo tanto, el reino de Dios, su justicia, sus misterios, su sabiduría, todo lo que viene de Él es mío, me pertenece. Tú me lo has dado, Señor. Por lo tanto, soy esa nueva criatura que camina en esa identidad en Cristo. Soy valiente, soy esforzada, Señor, y camino con orgullo. Me da igual lo que me rodee, Señor amado. Me da igual porque yo soy hija de luz y las tinieblas tienen que retroceder por donde yo camino y donde yo esté, Señor amado. Te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque eres tú quien renueva nuestro entendimiento, quien nos ha dado un corazón de carne, sensible a ti, Señor, temeroso a ti, Padre Santo. Te damos gracias porque nosotros ya no vivimos conforme a las obras de esta carne, Señor. Nosotros renunciamos a todo eso, Señor, y queremos vivir en el Espíritu, para el Espíritu, por el Espíritu, en la guianza de tu Santo Espíritu, en el glorioso nombre de Jesús, Señor, que se levanten jóvenes y jovencitas, Señor, en su identidad, que son en ti, Señor amado. Estas personas adultas, Señor, que han sido maltratadas, Padre Santo, que jamás les valoraron, Señor, que ellos recobren su valor en ti, Señor, y entiendan que ellos no son lo que le decían cuando eran pequeños, Señor, que ellos ahora son lo que son en ti, Señor amado. Te damos las gracias porque puedo decir confiadamente que soy real linaje, sacerdocio santo, pueblo adquirido por Dios, a precio de sangre, porque Cristo, cuando lo hizo, fue con gozo hasta la cruz, Señor amado, y dijo, consumado fue. Él lo consumó. Su obra fue perfecta y completa sobre mi vida, Señor amado. Por eso yo te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor amado. Que se haga viva y eficaz tu palabra en nosotros, Señor amado, y que cada día ese carácter de Cristo se siga forjando con el poder de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, Señor, y a no dudar jamás de lo que somos en Cristo, a levantar el escudo de la fe, a usar la palabra para resistir los fuegos del dardo del enemigo. Te alabamos y te bendecimos en el glorioso y todopoderoso nombre, Señor, del que será por siempre, nuestro Señor Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Te bendecimos en el nombre de Jesús de parte de palabra de vida. Te bendecimos con toda bendición de lo alto. Prepara tu corazón, prepara tu vida, dispón tu tiempo para la conexión de esta noche, para que el Señor te hable, te edifique, para que el Señor te dé lo que tú necesitas, para que el Señor preñe con su Santo Espíritu a esa persona que te va a hablar, esa persona que te va a impartir su palabra, para que el Señor disponga de su Espíritu en ti y tú recibas todo lo que el Señor tiene para ti. Te bendecimos con toda bendición de lo alto y te amamos desde palabra de vida con un amor entrañable. Cómo nos ama el Señor, nosotros te amamos, te damos un beso santo, recibe un abrazo fraternal. Si estás solo, no estás solo, el Señor está contigo, el Señor te acompaña, el Señor te ama y te hace consciente de su presencia en tu vida. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga a todos. Amén, amén.